Gracias por estar acá con nosotros. Vamos a presentarles formalmente a nuestro colaborador, nuestro amigo académico Luis Ibáñez, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Villa Clara, de la Universidad Marta Abreu, y maestro en geotecnia, y hoy pues nuestro disertante en estos 3 días, hoy lunes 27, miércoles 1 y jueves 2, ¿de acuerdo? Así que esos 3 días van a compartir con él. Espero que sea un espacio importante para que se puedan vincular aquellos apasionados de las estructuras, aquellos investigadores que también necesitan asesores, colaboradores y pues en cierta manera aliados para hacer un trabajo en equipo en diferentes temas que sean importantes en su quehacer profesional o académico. Entonces con Luis pues tendrán la oportunidad de tener un amigo, un compañero. Bueno, es obviamente oriundo de Cuba y ya saben ustedes que es un país muy abierto, fraternal, solidario, y en esta manera pues hoy bajo esa hermandad y esa colaboración que hemos tenido con la Facultad de Ingeniería y específicamente en la Escuela de Posgrados, su servidor el ingeniero Mufi Pais pues de antemano les anticipa que no va a ser un primer encuentro. Vamos a tener otros amigos que van a venir después de Luis, así que pues hoy vamos a cubrir una temática. Después de Semana Santa tendríamos una semana más. Les pedimos disculpas ya que no pudimos aprovechar toda la semana, ya que hay otros colegios que también aprovechan este espacio, estas instalaciones. De lo contrario pues Luis estaba con la agenda abierta a estar con ustedes los 5 días. Pero tenemos este espacio muerto del martes, el espacio muerto del viernes, donde bien pueden ustedes pues tener algún tipo de contacto con nuestro amigo Luis Ibáñez. Así que pues vamos a conocer un poco la estructura del contenido que nos trae Luis. Sería importante también aclararle a Luis que aquí tenemos amigos ingenieros civiles en su gran mayoría, si no estoy mal, y amigos también arquitectos que son parte de ese conglomerado técnico de este país. Así que va a haber alguna forma en la cual ustedes puedan también dar un aporte en la metodología del propio curso, dando algún tipo de propuesta de cómo poder enfocar alguna temática en estos 3 días. Así que en estos minutos vamos a romper el hielo para que ustedes ya empiecen a adaptarse y después vamos a ver cómo evoluciona esto con la participación de cada uno de ustedes. De igual manera tenemos a Ricardo, un amigo de la Facultad de Ingeniería, que nos va a hacer la grabación del curso, por si alguien tuviera alguna necesidad de retirarse o hubiera algún inconveniente. Lo que sí aclaramos es de que, como son 3 días, cuando menos 2 de ellos que sea la condición obligatoria para el diploma, ¿de acuerdo? Y ahí pues el tercero lo podrán complementar vía la grabación que tengamos. Vamos a crear la página donde vamos a publicar el video, ya Ricardo se va a encargar y mañana les divulgaremos dónde está ese espacio virtual. Así que pues les dejamos con Luis, un aplauso para él por favor y gracias Luis. Bueno, buenas tardes a todos. Como decía Murphy, trataremos estos 3 días de haber un grupo de aspectos relacionados fundamentalmente con el diseño estructural, y mi idea o la propuesta inicial sería ver hoy un grupo de conceptos generales, tal vez analizar los aspectos fundamentales del diseño estructural, hablar algo del diseño en concreto, caer tal vez en un grupo de recomendaciones constructivas para el diseño de estructuras, algunas recomendaciones para el diseño sismo resistente, y tal vez al final comentar algo sobre las tendencias actuales del diseño, o sea, el diseño integral de la construcción, también conocido como BIM, y en función del tiempo mostrar la comparación en algunos programas, tanto de diseño estructural como de análisis. Y en función de eso entonces, miércoles y jueves trataremos de ver algún tipo de ejemplo, la aplicación de la computación al diseño estructural, o algo referente al diseño de estructuras de concreto y de estructuras de hormigón. Bien, yo les voy a pedir disculpas, yo hablo muy rápido, así que si voy muy rápido,
me lo dice, y como siempre digo, nosotros aunque hablamos el mismo español, hay algunas palabras que no significan lo mismo en ambos países. Disculpen si digo alguna frase que a lo mejor aquí no es bien vista, o utilizo un término que no es el que dominan ustedes. Nosotros hablamos de concreto, hablamos de hormigón y así un grupo de aspectos, ¿no? Entonces, aunque el grupo de diapositivas que les voy a presentar es muy larga, realmente es hablar de algunos conceptos y al final concentrarnos fundamentalmente en las recomendaciones constructivas que aparecen en toda la bibliografía respecto al diseño. Bien, esa es la idea general, al menos del día de hoy. Y para comenzar y motivarlos un poco, yo comenzaría con la pregunta: ¿qué es el diseño estructural? Bien, vamos a grabar esa pregunta en memoria y vamos a tratar de dar respuesta en el día de hoy o en los 3 días. Yo siempre trato de responder esa pregunta con un planteamiento de Roberto Meli Piraya, que aparece en su libro El diseño estructural, que dice lo siguiente por allá por el año 1974, pero que aún me paga. El diseño estructural es el arte de usar materiales que en realidad no conocemos para formar estructuras que en realidad no podemos analizar, de manera que resistan cargas que en realidad no podemos evaluar. Todo esto de modo tal que el público no se dé cuenta de nuestra ignorancia. Y realmente todos nos reímos, pero es una gran verdad. Vamos a irlo simplificando a ver si tenía o tiene aún razón Roberto Meli Piraya cuando decía esto. Realmente el comportamiento de los materiales nosotros no lo conocemos a ciencia cierta, lo aproximamos. Decimos que la madera tiene un comportamiento lineal, que el acero tiene un comportamiento lineal elástico, y cuando combino el concreto con el acero, también tiene un comportamiento elastoplástico. Hacemos un grupo de ensayos y asumimos el comportamiento del concreto o el acero o la madera, pero a ciencia cierta no sabemos cómo se comporta. Algo similar ocurre con el suelo. Asumimos una resistencia o aplicamos el método de estado-límite a algún criterio de rotura y realmente se acerca al comportamiento real, pero a ciencia cierta no conocemos el verdadero comportamiento de los materiales. Las estructuras las analizamos, pero las analizamos siempre con un grupo de simplificación. Por ejemplo, decimos que los cimientos están empotrados tierra. Eso es falso, porque el cimiento siempre se va a sentar, o de alguna manera u otra va a girar. Y nadie puede garantizar que la unión columna-viga sea totalmente empotrada, o sea totalmente articulada, o sea un simple apoyo, o un muelle, pero lo tratamos de aproximar para resolver el problema. Y respecto a las cargas, sin duda alguna las cargas, como después veremos, tienen una variabilidad. Nosotros por lo general decimos, por ejemplo, si vamos a diseñar este local, que la carga viva es de 2 kN por metro cuadrado, ¿no? O 1.5, no sé con qué valor trabaja la pluma guatemalteca. A ciencia cierta nunca vamos a saber si realmente en un metro cuadrado van a actuar o 2 kN o 1,5 kN, porque suponiendo que esté lleno de personas y no todas las personas pensamos lo mismo, ¿no? O sea, son un grupo de invariantes, por llamarlo de alguna manera, que comprometen el diseño siempre y cuando el público no se dé cuenta de nuestra ignorancia. Y para defender un poco a los arquitectos, un poco más adelante en su libro, Meli Piraya decía que las estructuras no se construyen para que resistan, se construyen para que funcionen. O sea, podremos ser los mejores calculistas, pero si la viga se flecta, aunque no se caiga, el local no cumple sus funciones. O aunque la estructura no se caiga, se agriete, tampoco está cumpliendo sus funciones. O sea, como ingenieros tratamos de que la estructura no se deforme, no se fisure, no se caiga, pero tiene que cumplir una función. ¿Bien? Bueno, yo voy a hablar un poco de los materiales, las cargas, las estructuras y los métodos de análisis de manera general. Bueno, en cuanto a los materiales, por lo general aplicamos un poco de física, buscamos las ecuaciones constitutivas que relacionen tensiones y deformaciones en el comportamiento del material y de una manera u otra lo modelamos. Y por lo general esto lo obtenemos de ensayo. Yo siempre trato de hacer una comparación lógica. Cuando usted diseña una estructura de concreto, conoce la resistencia a compresión del acero y la resistencia a compresión del concreto, ¿no? Y cuando diseña una estructura metálica también conoce la tensión de fluencia del acero. Sin embargo, cuando diseñan un cimiento, por lo general, no sabemos nada del suelo
y asumimos que tiene una resistencia a compresión de 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, y diseñamos. No se cae la estructura, pero estamos sobredimensionando la estructura por razones evidentes. Pero bueno, aquí la esencia es conocer que los materiales vienen gobernados por un comportamiento, unas ecuaciones constitutivas que relacionan tensiones, deformaciones, y a partir de ahí podemos determinar la fuerza resistente. Estos son los modelos clásicos de los materiales. El modelo lineal elástico, siempre hay una relación entre la tensión y la deformación. Si aplico la carga, el cuerpo se deforma; si quito la carga, el cuerpo se recupera elásticamente. El modelo elástico no lineal sigue el mismo comportamiento, pero bueno, si quito la carga, el cuerpo no se recupera elásticamente a su posición interior. Y estos dos modelos de aquí abajo son los clásicos de los materiales. O sea, el hormigón, el acero es un modelo elastoplástico, y el suelo, por lo general, responde a un modelo plástico, donde independientemente de la tensión, las deformaciones van a ser constantes o no se van a detener. Y yo, para resolver los problemas, me voy al modelo elastoplástico, y conociendo la tensión, puedo conocer la deformación en el material como concepto. Las cargas, que sería lo otro evaluar. Bueno, las cargas, como yo les decía, realmente tienen una gran variabilidad. Pero lo más importante en las cargas es que sean reales, lógicas y factibles, y que sean relativamente frecuentes. En esta diapositiva tal vez no lo tenga, pero habría que preguntarse: las torres gemelas se cayeron, estaban bien diseñadas también, y si estaban bien diseñadas y se cayeron, ¿por qué se cayeron? La pregunta es lógica, ¿no? Se construyeron las torres gemelas, estaban bien diseñadas y se cayeron. Se cayeron porque las cargas que actuaron sobre las torres gemelas no eran cargas lógicas, o sea, no eran relativamente frecuentes ni lo deben ser. Yo no voy a diseñar ninguna estructura para cargas que no tengan sentido. O sea, este local donde estamos, si un avión se impacta, evidentemente se va a caer, porque yo no lo voy a diseñar para que resista el impacto de aviones, bombas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en las cargas es muy importante tener en cuenta entonces su verdadero valor, al menos estadístico, y que tenga un valor lógico. Si usted busca en la bibliografía, por ejemplo, la carga Biblia locales cambia. Los ingleses tienen un valor, los rusos, que era por lo que copiaban las normas cubanas, tienen otro valor, y las normas de América, fundamentalmente la 6, tiene otro valor, o sea, oscilan entre 1.5 y 2 kN por metro cuadrado, al menos la carga viva. Y en el concreto, todos asumimos que el concreto pesa 24 kN por metro cúbico. Y eso no tiene por qué ser verdad, porque si el árido es poroso, pesa menos; si la relación agua-cemento no es la correcta, pesa menos, o lo contrario. Si son áridos muy buenos, pesa más, pero como ingeniero, para resolver el problema, decimos que el peso promedio es 24 kN por metro cúbico. Y los métodos de solución son la forma en que nosotros, como ingenieros, como arquitectos, damos una solución al problema. Existen varios métodos de solución. Yo me voy a concentrar en los 3 grandes aplicados en la ingeniería civil, que son el método de las tensiones admisibles, el método del factor de seguridad global y el método de los estados límites, que es el que se usa por la AC. Bueno, para la solución yo lo primero que tengo que tener en cuenta es cómo se comporta el material. Si tiene un comportamiento lineal elástico, simplemente buscar el estado tensional y a partir de ahí poder determinar tensiones y deformación. Y si es muy plástico, evidentemente se comporta como una plastilina, e independientemente de la fuerza, así será la deformación del mismo. Como yo les decía, estos son los 3 métodos que de manera general se usan en la ingeniería con su simplificación: método de esfuerzos admisibles, método del factor de seguridad global y método de los estados de límite. En la medida en que los seres humanos conocieron más y mejor el comportamiento de los materiales, se desarrolló más y mejor la matemática, la física y la experimentación, evidentemente fueron surgiendo esos 3 métodos. Hoy todavía se utilizan los 3, lo que evidentemente, en la medida en que vayamos al método de los estados límites, estamos yendo a métodos igual de seguros y más racionales. O sea, si usted diseña por esfuerzos admisibles,
no es que esté diseñando mal, sino que está obteniendo dimensiones que realmente están sobredimensionando el elemento, nada más. Está gastando más material, está gastando más tiempo, pero tiene una solución rápida y veraz. Y si ustedes consultan las normas norteamericanas, en muchos aspectos ellos hacen esto. Con pocos datos obtengo un resultado y al final es tiempo que ahorro. El método de factor de seguridad global es un método que es el que es clásico de la ingeniería. Cuando estoy en la zona de duda, aplico un valor de K para estar del lado de la seguridad. Si la viga llevaba 3 barras, para dormir tranquilo le pongo 4. Si la columna llevaba 4 barras, le pongo 8. O sea, estoy sobredimensionando el elemento. Y el método de los estados límites, como su nombre lo dice, es estados límites. Un estado de resistencia y un estado de utilización. Yo siempre trato de hablar del concreto. Cuando usted diseña por la 6, usted diseña la viga flexión y acortante para que no se caiga. O sea, ese sería el primer estado límite de resistencia. Y posteriormente, usted chequea la fisuración y la deformación, que ese sería el estado límite de servicio. Para las estructuras metálicas, es lo mismo. Un primer estado límite que garantice que la estructura no falle y un segundo estado límite que garantice que las deflexiones sean menores que las permisibles. Y para el caso del suelo, que lo podemos ver el miércoles o el jueves, en el primer estado límite yo garantizo que el cimiento no falle y en el segundo estado límite yo calculo los asentamientos y los hilos que puede tener el cimiento. Que si aplico el método de los esfuerzos admisibles no es necesario porque estoy trabajando con esfuerzos admisibles que garantizan que el cuerpo no se deforme más de lo que necesita. Bien, conceptualmente, hoy no quiero hablar de muchas formas. El método de los esfuerzos admisibles es comparar los esfuerzos actuantes con los esfuerzos admisibles del material. Estos esfuerzos actuantes, usted lo calcula, fuerza entre áreas, una tensión o una compresión, y estos esfuerzos admisibles, usted los obtiene de un ensayo de laboratorio. Usted ensaya la madera, ensaya el acero, pero realmente, como su nombre lo dice, son admisibles. Son valores que están en el rango elástico. Si yo diseño una estructura de acero por esfuerzos admisibles, me va a dar dimensiones más grandes que si la diseño por el método de los estados límites. Pero es válido el diseño. El método de factor de seguridad global lo utilizan fundamentalmente los viaderos o los que construyen presas, y es muy fácil. Yo comparo una función de las cargas actuantes con una función de las cargas resistentes y lo divido entre un factor de seguridad. Para taludes de presas, el factor de seguridad es 3. Si se acuerdan, el momento estabilizante entre el momento desestabilizante menor o igual que 3. Para terraplenes en Cuba se trabaja con factor de seguridad entre 1.25 y 1.5, pero realmente es quitarle un poco de resistencia al elemento. Y el método de los estados límites, que era el que yo le comentaba, son 2 estados límites. Un primer estado límite de resistencia y estabilidad de la estructura, ojo, con su valor de cálculo, y un segundo estado límite donde se garantice la utilización y el servicio de la estructura, pero con los valores de servicio. Si se recuerdan, cuando yo diseño concreto por la 6, por el primer estado límite, por llamarlo de alguna manera, mayoro las cargas y busco combinaciones de carga muerta, carga viva, carga de viento, carga de sismo, etc. Y cuando voy a chequear la fisuración y la deformación, simplemente trabajo con las cargas de larga duración y su valor normativo. ¿Por qué razón? Lo que va a provocar que esa viga se fisure o se agriete no va a ser una sobreexplotación de la estructura. Y entonces yo no tengo por qué diseñar fisuración y deformación para cargas que realmente no van a explorar la estructura. Pero para dormir seguro, en el primer estado límite, yo sí mayoro las cargas porque probabilísticamente este local donde hoy tal vez haya 100 personas pudiera ser un refugio y haber el día de mañana 500 personas. Y para que no se caiga y dormir tranquilo, repito, en el primer estado límite, yo sí mayoro las cargas. Los coeficientes de mayoración, cada país o cada norma, por decirlo, de alguna manera tiene diferentes valores. Pero por lo general la carga muerta, que es muerta, estática y se conoce, se mayora por 1,
la carga viva por lo general por 1.6 y las cargas especiales, o sea, sismo, viento, hielo por 1.3, pero eso puede cambiar. Bien, esto que voy a poner ahora aquí son cosas generales porque como pensé que iba a hablar como arquitecto, le iba a hablar un poco de diseño de estructura y concreto, pero como hay tantos civiles me parece que no haga falta o si hace falta. Lo comentamos. Bien, bueno, esto que les pongo aquí, señores, es una simplificación de cómo yo diseño el concreto. Miren, esta es un corte de la viga de real. Eso es realmente cómo se comporta la viga. Evidentemente en la parte superior hay compresión y en la parte inferior hay tensiones, y yo asumo como ingeniero que el hormigón, perdón, que el concreto no resiste tracción. La pregunta sería, ¿la distribución de presión es uniforme? Claro que no. Una fibra se va a comprimir más que la otra y esto por lo general tiene forma de parábola. Pero ustedes se imaginan integrar esto y multiplicarlo por el ancho. Cada vez que fuera a diseñar una viga, tendría que integrar la zona de presión, y yo como buen ingeniero lo que hago es considerar que esto es uniforme, vale 0,85 C y resuelvo el problema. ¿Sí o no? Así diseñamos. Pero lo que está pasando de verdad es esto que está aquí. Lo que esto que está aquí es muy difícil conocer. Y entonces lo que voy a aplicar es física. Esto es una fuerza a compresión y esto es una fuerza a tracción. Un par de fuerzas genera un momento y momento es fuerza por brazo. Así que si yo conozco esta sección y la multiplico por este brazo, tengo el momento resistente de la sección. Y eso es teóricamente el diseño a flexión. Evidentemente, si usted mira, mire, bueno, no sé si hay atrás, hay una simplificación. Esto yo digo que es 0.85 la compresión del concreto. Puede ser 0.84, puede ser 0.86, pero como no tengo manera de evaluarlo, de verdad, es una simplificación. Bien, volvemos entonces a las cargas, ya que estamos hablando de diseño. A ver, en Cuba, a lo mejor aquí cambia el nombre, yo voy a ratificar las cargas por su modo de acción en la estructura. Igual que aquí. Cargas permanentes, que para mí que aquí le dicen cargas muertas, ¿no? Cargas temporales, que aquí le dicen cargas vivas, y el nombre no importa, lo que importa es la clasificación. Para mí las cargas permanentes van a actuar durante toda la vida sobre la estructura. ¿Quién es carga muerta? El peso de la estructura. El concreto, el acero, el relleno, el piso, la losa cerámica, a lo mejor esta manta que nadie va a quitar de aquí, ese falso techo. Esas son cargas muertas que debo de tener en cuenta. Y voy a tener de cargas vivas tres grandes grupos. Las cargas vivas de larga duración son aquellas que van a permanecer en la estructura por un largo periodo de tiempo. Todas las sillas que hay aquí. Se supone que este local nunca más le quiten la silla. Así que las sillas pudieran ser cargas vivas de larga duración. Nosotros los seres humanos, de una manera u otra, si vamos a ocupar este local 16 horas al día, somos una carga viva de larga duración. Pero después tengo las cargas de corta duración. Por ejemplo, en una cubierta nadie se va a subir, a no ser que haya una inundación. Pero eso es una carga viva de corta duración. El viento, hay un viento extremo y un viento no extremo. Todos los días esta estructura le va a dar un viento, y cuando venga un ciclón le va a dar un viento aquí. Y en las especiales o las de naturaleza, fundamentalmente están aquellas que están fuera del alcance humano, o sea, el sismo y el viento fundamentalmente. Para Cuba y para mi enfoque, el problema es el viento. Para ustedes el problema es el sismo. Imagínense que a diferencia del movimiento de la Tierra, un ciclón, me dijeron que por aquí casi nunca pasan ciclones, es un evento meteorológico donde el viento tiene rachas de hasta 250 km por hora, rachas. No es permanente, pero que por lo general está lloviendo 6 días, el suelo se satura, los taludes mal construidos se caen y está presionando la estructura bien rachas permanentes de 125 km por hora. O sea, este edificio tiene que ser capaz de resistir presiones de 125 km por hora. Ese ventanal que está de atrás, si es externo, evidentemente con un ciclón, póngale
pegatina o póngale madera. Con el símbolo va a pasar lo mismo, pero bueno, no hay ningún problema. Bien, y aquí yo hablo un poco de las cargas, realmente no me voy a demorar en eso porque no tiene mucho sentido. Bueno, cargas temporales de larga duración son todas estas que están aquí, algún tabique, algún equipamiento estacionario, la presión de gases y líquidos, los cambios de temperatura por los procesos tecnológicos o por las condiciones climáticas. Imagínense que de día una estructura le esté dando un sol de 45 grados y de noche la temperatura baja a 10 grados. Eso en nuestras estructuras de concreto se ve menos, pero en los pavimentos es la principal causa de falla de los pavimentos. O sea, altas temperaturas en el día y bajas temperaturas en la noche. En un ciclo de vida de 10 años se tiene que fisurar. Bien, las de corta duración serían estas que están aquí: personas, animales, equipos de mantenimiento, cargas en balcones, algún efecto climático. O sea, son cargas que van a durar poco tiempo en la estructura, pero hay que analizar. Bien, estas son las especiales: el sismo, el viento, asentamientos diferenciales, explosiones, impactos. Pero bueno, lo más importante es que, independientemente de esa clasificación, cuando yo voy a diseñar mi estructura o mi elemento estructural, tengo que tener dos análisis. Mi estructura tiene que soportar todas las cargas. O sea, independientemente de que el ciclón dure fracciones de segundo o el sismo dure fracciones de segundo, la estructura tiene que soportar esas cargas. O sea, en el primer estado límite de resistencia tiene que soportar todas las posibles combinaciones de carga, aunque duren un segundo, porque van a actuar. Y para el segundo estado límite no es así. Para el segundo estado límite de fisuración, deformación o asentamiento, para el caso del suelo, yo simplemente voy a trabajar con las cargas de larga duración, las que van a generar asentamiento. Y aquellas cargas especiales que evidentemente pueden existir, pero que no están en la media o en la lógica, no se tienen en cuenta. El impacto de los aviones, una explosión, esas cosas evidentemente no las voy a tener en cuenta. Esto que yo hablo aquí es referente al valor estadístico de las cargas. Es simplemente que todas estas cargas van a tener un valor característico, que es una media. Yo peso muchas probetas de concreto y hay el peso promedio del concreto. Yo peso muchos seres humanos y hay el peso promedio de los seres humanos. Y así voy dando valores promedios. Pero fíjense, las normas lo que me dan es el valor característico, la media. Y por eso cuando yo diseño por estado límite, para el primer estado límite las mayores, porque probabilísticamente pudieron ser valores mayores. Y esto es la famosa campana de Gauss, que es la base de todo. Para los que se acuerdan de estadística, este es el valor medio. Si yo lo mayoro, estoy del lado de la seguridad. Si yo lo minoro, estoy en contra de la seguridad. ¿Qué hace el método de los estados límites teóricamente? A las cargas las mayoro y a la resistencia material lo minoro. Y estoy introduciendo seguridad. Cargas que no van a actuar contra materiales que van a resistir más de lo que yo. Perdón. Bien, bueno, esto es como salen las cargas. No creo que tenga sentido verlo aquí. Al final sale de las normas. Aquí tienen el código ASC norteamericano, cómo plantea que se determina ese valor de las cargas, y al final lo que adquiere es una norma y buscar las cargas según la norma. Yo tengo por ahí una diapositiva donde vienen todas las normas según las normas de seguridad estructural de la República de Guatemala. Es del año 2010, pero alguien me comentó que estaban haciendo una nueva norma que ya está, lo que no se ha impreso, pero bueno, al final son valores normativos de carga. Volvemos al concreto armado, que en Cuba se llama hormigón armado. Y vamos entonces a hablar un poquito aquí teóricamente de lo que es el diseño estructural. Voy a combinar dos materiales: el concreto, que resiste a la compresión a la perfección, y el acero, que es bueno a la compresión y a la tracción. Y de ahí parto de una primera hipótesis: el concreto no resiste tracción. Eso es mentira. Usted agarra un bloque, álelo y no se va a romper. O sea, que el concreto resiste pequeños valores de tracción, pero son muy pequeños. Bien,
Aquí yo hablo entonces de lo que puede pasar a ese elemento de concreto hermano. Si tiene buena trabajabilidad, o por llamarlo, es fácil de construir el concreto, es porque le echaron mucha agua y entonces tiene una baja resistencia. Y si es muy difícil de trabajar, es todo lo contrario, porque tiene poca agua, pero va a tener una alta resistencia. Nos toca a nosotros como ingenieros controlar que esté en el justo valor de eso. Y por ejemplo, en Cuba, los hormigones o los concretos de 25 megapascal se hacen en una planta por peso. Se mezclan los pesos de cemento, arena, árido y agua y se hace lo que nosotros llamamos un brachiplan. Y no se permite construir con hormigones de 25 megapascal hechos a mano o en una concretera, como puede ser aquí. Bien, eso ya son especificaciones y el mundo va hacia eso. Grandes plantas productoras de concreto, usted le pide la resistencia, ellos la calculan por peso y en una camión hormigonera lo trasladan al lugar y lo colocan. Esto es para conocer un poco. Miren, yo tengo que conocer a la hora de diseñar el comportamiento de mis materiales. Y aquí voy a hablar un poco de teoría. Esto sería una curva de compresión del concreto. Y yo lo que voy a medir es deformación contra tensión. En conclusión, en la medida en que aumente la tensión, van a ir aumentando las deformaciones y va a llegar el momento en que la probeta de concreto se rompe. Eso depende también de la forma de aplicación de la carga, pero al final para el diseño estructural no es tan importante. Y esto tendría que ver, lo que yo les decía ahorita, con la relación agua-cemento. Para altas relaciones de agua-cemento, la resistencia a compresión es alta, y para la relación agua-cemento baja, con mucha agua, la resistencia a compresión es baja. Esto que aparece aquí tiene que ver un poco con la durabilidad de los hormigones o de los concretos, y es algo importante. No conozco aquí, repito, cómo se hace, pero uno de los grandes problemas que puede tener el concreto es que con el tiempo, en vez de mantener la durabilidad o la resistencia a compresión, disminuye su resistencia a compresión. ¿Qué decimos nosotros cuando diseñamos un elemento? Que a los 28 días ese concreto tiene la resistencia que va a tener durante toda su vida. Ahora, evidentemente, eso se obtuvo de ensayos de laboratorio. Eso no significa que yo haga una mezcla de concreto y dure para toda la vida. Hay que estudiar los áridos y hay que estudiar la relación agua-cemento. Por ejemplo, yo la semana pasada estuve en Chela y hay una zona en Chela que todo el mundo construye bloques. Hacen bloques de concreto. Y la pregunta es, ¿quién certifica la calidad de esos bloques o los áridos de donde salieron esos bloques? Y ellos me decían, eso no tiene certificación, usted los compra o no los compra. Pero bueno, ¿quién garantiza que esos bloques tengan la resistencia que tienen que tener? Nadie. Y si no conozco la resistencia del material, lo que estoy diseñando realmente no tiene que ver con la realidad. Y esto es más o menos lo que se hacía antes. Ya hoy no lo hacemos, pero es lo que se hace para, de una manera u otra decir, introducir la seguridad en el diseño. Miren, yo al concreto lo puedo dividir por los factores de seguridad. O sea que si el laboratorio me dice que la resistencia a compresión del concreto es 35 megapascal, yo lo introduzco con coeficiente K y le digo, sí, pero para estar del lado de la seguridad, vamos a dividirlo por unos 6 y entonces F'6, aunque en verdad sea 35 megapascal, yo voy a diseñar con 30 megapascal. Y este es el valor que nosotros utilizamos en los cálculos. Este es el promedio de lo que se obtiene en todas las probetas que se ensayan, que veo que aquí hacen igual que en Cuba. No las ensayan, dividido un factor de seguridad. Y para el acero, como es de producción industrial, se supone que no haya mucho problema y que realmente tenga la resistencia que dice el fabricante que tiene. Acuérdense que cuando yo fabrico concreto, arena, cemento, piedra y agua, puedo equivocarme porque es un ser humano, pero cuando haga las barras de acero refuerzo, no debo de equivocarme porque es una máquina. ¿Bien? Bueno, estas son curvas de comportamiento del acero, del concreto, no creo que tenga sentido. Esto depende del grado de cantidad de carbono que tenga la barra de acero, pero ya prácticamente todos los aceros son estándar, a no ser que sea un acero
de alto límite elástico y es el que se utiliza para potenciar elementos que de eso no vamos a ver. Y esto que aparece aquí son tablas fundamentalmente para trabajar. Fíjense que son internacionales. En Cuba, en vez de hablar del acero de media pulgada, hablamos del acero de 12 milímetros, pero al final es el mismo de media pulgada. Y las A son la resistencia, A24, A30 y A40. Ya en Cuba hoy no hay A24. Antillano de Acero, que es la empresa que fabrica acero, dice que todos los aceros que produce son A30 y A40. Pero como va el mundo, podemos llegar a acero que no sean A40, que sean A50. Y como va la fabricación del concreto, podemos llegar a concreto que no sean de 35 megapascales. Y ustedes se imaginan qué pasaría si yo voy a diseñar una viga con acero de 50 a 50 y concreto de 50 megapascales. Ya las expresiones que estoy usando no son válidas, porque yo siempre partí de un concreto de entre 20 y 35 megapascales, donde va a haber un fallo frágil y donde el comportamiento de la probeta va a ser uno. Si logramos fabricar concretos de alta resistencia o de altas prestaciones, estas hipótesis de diseño ya no son válidas. Y esto que aparece aquí son fundamentalmente los elementos estructurales, después vamos a hablar de ellos, las acciones internas a las que están sometidas. Por ejemplo, un cimiento siempre va a trabajar a flexión y trabajar a cortante, pero un pilote, por ejemplo, va a trabajar a compresión y una viga va a trabajar a flexión y cortante. O sea, en función del elemento estructural, así van a ser las solicitaciones externas que van a actuar sobre él, para los cuales yo voy a hacer el diseño. Y lo que le comento ahora aquí, en el código va a salir, pero le pueden cambiar el nombre. Todos los códigos de diseño tienen ya esta filosofía fundamentalmente para el concreto. Si yo voy a diseñar un elemento de concreto, esta es la expresión general que dice que la resistencia de diseño tiene que ser menor que la resistencia requerida. Bien, y el phi es el coeficiente de seguridad. No sé, aquí está. Para momento, o para flexión, perdón, es esta expresión. Para constante es esta expresión. Y para compresión es la tercera expresión. ¿Qué hacen los norteamericanos? Este valor de phi es dependiente de lo que estoy analizando. Y vamos a pensarlo desde el punto de vista de seguridad. Por ejemplo, la viga yo le pongo un phi de 0,9, ¿sí? Y a la columna le pongo un phi de 0,75. Y la pregunta es, si los dos están hechos de hormigón, perdón, de concreto y de acero, ¿por qué no le pongo el mismo phi a los dos? Sería una pregunta hacer, ¿no? Los dos son de concreto, tienen acero, están hechos en el mismo lugar para la misma cosa, y sin embargo la flexión es con 0,9 y la compresión con 0,75. ¿Qué dicen los norteamericanos? Si una viga falla, la probabilidad de que la estructura se caiga no es grande, porque va a fallar esa viga sola. Y evidentemente el fallo dúctil, usted se va a dar cuenta, le va a dar tiempo a mandarse a correr o a arreglar la viga. Pero si una columna falla, ¿qué va a fallar? Todo lo que está alrededor. Y para estar del lado de la seguridad, el phi a compresión es 0,85. O sea, yo teóricamente sobre diseño más la columna que la viga, o lo que es lo mismo, le pongo un factor de seguridad más grande a la columna que a la viga, para decirlo de una manera, para dormir tranquilo. Bien, y esto son las combinaciones de carga de la AC. Pueden cambiar, de hecho cambian cada 10 años. Lo importante es saber que yo tengo un grupo de combinaciones básicas, de viento, de sismo, de presión de tierra, y otro grupo de combinaciones que tengo que utilizar para el diseño estructural. El que quiera profundizar en eso, busca un libro de Arthur Nilsson, un autor norteamericano, ya va por la edición 15 me parece en inglés, donde él hace un análisis de todas estas posibles combinaciones. Y estos son los phi que yo les comentaba, o sea, en función de lo que esté pasando, así va a ser el coeficiente phi para el cambio. Bien, bueno, esto es la probabilidad. Los americanos han ensayado miles de millones de vigas
miles de millones de columnas y con esos coeficientes da. No tenemos por qué hacer. Y esto que está aquí, no me voy a demorar en él, serían las hipótesis para el diseño de un elemento de concreto armado. Todo esto yo lo voy a dejar, no se preocupen, y es copiado de un libro. Las hipótesis para diseñar a flexión, no me voy a demorar en eso, las mismas combinaciones, los coeficientes phi, que plantea el nuevo código ACI, que se complica un poquito, y ahora el phi depende si predomina la flexión, si predomina la compresión, o sea, ellos se han dado cuenta que phi 0.9 está bien, pero a lo mejor con 0.92 estaba mejor, y lo que hace es analizar si predomina la compresión o predomina la flexión para el diseño de una viga flexión. No obstante, el que la diseñe con los métodos antiguos sigue diseñando bien una viga, tal vez un poco sobredimensionada. Bien, y estos son comentarios, y vamos a ver entonces un grupo de recomendaciones para el diseño. Miren, yo copié muchas cosas que encontré en internet para hablar de recomendación. A ver, vamos a recordarnos todos cuando éramos estudiantes y nos graduamos. Cuando usted sale de la universidad y lo mandan a diseñar una viga, la primera pregunta es: ¿qué pedazo tiene la viga? No sabemos qué pedazo elegir, ¿no? Porque realmente no lo preparan para eso. Y si le preguntan qué dimensiones tiene una columna, usted dice, bueno, tiene 25 por 25, porque eso es lo que plantea la ACI. Lo que les voy a poner ahora, lo que vamos a ver a continuación, son recomendaciones para el diseño estructural. No significa que usted tome esos valores y ya diseñó, pero la experiencia práctica de muchos años de construcción dice que con esas recomendaciones el elemento debe cumplir. A ver, yo le hago una pregunta aquí a cualquiera. Si de columna a columna que hay 6 metros y la viga está bien potrada, ¿cuánto es el peralte mínimo de esa viga? ¿Y por qué punto 6? ¿O por qué punto 5? Bueno, y si la viga fuera de 10 metros. Bueno, estas son recomendaciones, lo vamos a ver ahora. O sea, recomendaciones para predimensionar un elemento y que deba de cumplir con todos los aspectos. Bien, estas recomendaciones son del ACI para cuantías, relación concreto a 0. Ahí están, y lo que significa es que cuando usted terminó de diseñar, si tiene menos a 0 de lo que le da por esa cuantía, está yendo un fallo frágil y corra para atrás, cambie la relación concreto a 0 de su elemento. Y estos son los peraltes. A ver, las normas internacionales plantean, y después lo vamos a ver con más grado de detalle, que para secciones entre apoyos, el peralte debe ser entre la luz entre 15 y la luz entre 20. Ya no hay que decir si 50, 40, usted determina la luz, la divide entre 15 y ese es el peralte que debe tener el elemento. Con eso, por lo general, cumple por fisuración, cumple por deformación, y usted lo único que tiene que calcular es hacer. Y si es una viga en bola de eso, evidentemente tiene un extremo libre y el otro extremo explotado. Se propone que el peralte sea la luz entre 10. Y una recomendación, pero eso siempre sale por defecto, es que la relación peralte entre ancho esté entre 2 y 3. Usted no va a diseñar una viga tan aperaltada que en vez de comportarse como una viga, se comporte como un elemento parejo. O sea, el peralte debe ser 2 veces el ancho. Y si nos vamos a la 6 y la columna, para que sea columna según la 6, es de 25 por 25, todas mis vigas como mínimo deben de tener 25 centímetros de ancho. Yo he visto aquí, yo sé que responde al sismo, que hacen una cosa que llaman castillito. Cada 2 metros hacen unas columnitas, se le ponen 4 cabillas, tal vez de 10 por 10. Pero para la 6, eso no es nada. Esto no resiste ni compresión ni tensión, porque la columna de los americanos es de 25 por 25. Si usted le pone menos, le pone 20 por 20, los programas de computación le dicen que no las puede diseñar porque no son columnas. Bien, pero bueno, para el 5 parece que vale. Y aquí, por ejemplo, aparecen recomendaciones, repito, son recomendaciones de lo que se debe hacer. Los recubrimientos para una camada, para 2 camadas, para 3 camadas, tal vez para losas,
en función del diámetro, pero son simplemente herramientas para los proyectistas. Estas son referentes al cortante, o sea, el espaciamiento de acero, la cantidad de acero que usted debe poner para chequear un elemento a cortante. Y esto son recomendaciones, por ejemplo, para las secciones rectangulares o secciones T, que peralto debe tener el elemento en función del ancho del ano. Evidentemente, si yo trabajo con viga T, tengo un mayor bloque de compresión, requiere un menor peralto de la viga, y por eso la mayoría de los puentes, si ustedes se fijan, son vigas T, porque ahorro concreto, salvo luces más largas y obtengo un menor espero. Bien, y esto que aparece aquí son recomendaciones también de la norma cubana, y estos son flechas límite. Yo estuve revisando aquí el código guatemalteco, realmente aquí no trabaja mucho eso, pero bueno, en Cuba tenemos un grupo de recomendaciones de deformaciones permisibles o deformaciones admisibles para el diseño de los elementos que están en función de las luces. Miren, esos son valores internacionales. Casi todas las normas aceptan que esa es la flecha límite y está en función de la luz que salve el elemento. Igual que el peralto va a estar en función de la luz que salve el elemento, la flecha va a estar en función de la luz que salve el elemento. Y teóricamente, si usted toma las recomendaciones que yo le di anteriormente, va a obtener secciones que no deben de fallar por flecha. Bien, y esto que está aquí también es bastante práctico, me disculpan el color, pero son predimensionamientos de luz. Por ejemplo, una losa que trabaja en una dirección, si está simplemente apoyado, la luz entre 20 es el peralto que se recomienda. No he visto aquí en Guatemala porque no me he tenido a ver, pero el código A6 dice que las losas tienen que tener como mínimo 12 centímetros de peralto. Como mínimo, pero las hacen de 15, las hacen de 20 y las hacen hasta de 25. Si usted visita Cuba, nosotros somos innovadores y la hacemos de 10, la hacemos de 7 y hasta la hacemos de 5 centímetros. Y no importa que se frente, porque como no se han caído, no se van a caer. Pero bueno, el A6 dice que son de 12 centímetros. ¿Y saben por qué el A6 dice que son de 12 centímetros? No es porque se fisuren ni porque se deformen, sino por la durabilidad. Si usted hace una losa muy fina, el recubrimiento es tan pequeño que el acero en algún momento de su vida se va a oxidar, y por eso recomiendan que con 12 centímetros es el peralto mínimo de una losa. Usen ustedes el que consideren correcto. Bien, y esto que está aquí, para el caso de Cuba, son las grietas o el ancho de fisura permisible. Yo sé que Ciudad Guatemala está como a 2000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Bastante alta, lejos de la costa. A ustedes nunca van a tener aerosol marino. Aquí la oxidación va a ser prácticamente cero, pero, por ejemplo, en Cuba, que desde cualquier punto que usted se pare, que está a menos de 60 kilómetros de la costa, el aerosol marino sí acaba con las estructuras, y esos son anchos permisibles de las grietas de los elementos. Eso es el segundo estado de límite en el diseño. Calcular qué ancho va a tener la grieta para evitar que penetren los iones cloruro y oxiden el concreto. Pero al final son expresiones matemáticas muy complejas, pero muy fáciles de programar y de calcular. Bien, entonces hablamos un poquito del problema de aquí, el signo. Yo, repito, si en algún momento critico alguna edificación guatemalteca en cuanto a cómo está construido, no es mi deseo. Yo simplemente voy a dirigir criterios de lo que he visto, que no se parecen nada a lo que dice ahí. Pero bueno, si no se ha caído, no se va a caer. Bueno, vamos a hablar del sismo, no como estamos acostumbrados a ver. Nosotros en la universidad lo que sabemos del sismo es que concentramos la masa en diferentes puntos, hallamos un cortante basal, lo distribuimos y diseñamos la estructura, ¿no? O hallamos el periodo de la estructura, hallamos la frecuencia propia, hallamos la frecuencia del sismo, si las frecuencias son iguales, entra en resonancia y se cae la estructura. Pero recuérdense que abajo del edificio hay algo que se llama suelo. Y el suelo, a diferencia de la estructura, está conformado por granos, que están conectados entre sí, adheridos, con fricción, pero que cuando viene el sismo, por ejemplo,
puede provocar la licuefacción de las arenas. Y aunque la estructura está bien diseñada, el suelo que está abajo, si es una arena, es como si usted lo estuviera vibrando, y si usted lo está vibrando, la estructura va penetrando y se cae. El que no me quiera creer, agarre un cubo, llénelo de frijoles, póngale un peso arriba y empieza a vibrar, que el peso va a entrar, ¿sí o no? Y sin embargo, está bien construido el peso. O sea, yo no me puedo olvidar de lo que está aquí abajo. Y evidentemente, tengo que conocer la aceleración del lugar y alguna característica del suelo para que esté bien diseñado. Ese problema se resuelve muy fácil con peso en la estructura. Pero realmente es complejo y pudiera pasar. Dicen que aquí hubo un sismo en el año 74. Yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí, ¿cuántos? 76 y nos acordamos, ¿no? La mayoría ni habían nacido y me parece que los grandes edificios que se han construido son del 2000 hacia la fecha, ¿no? En Nicaragua, si no me quieren creer, vayan, en el sismo del 76 se cayeron todas las edificaciones, solo quedó una iglesia, un banco de 4 niveles, y a partir de ahí los nicaragüenses dijeron que no hacían edificios altos por el temor al sismo. Aquí ya se olvidó el temor al sismo, esperemos que no haya ningún problema y que además no haya sismo. ¿Bien? ¿Seguimos? Bueno, esto es más o menos los datos que me hacen falta para la interacción suelo, estructura y el sismo. No creo que sea objetivo ahora estudiar suelo bajo la acción del sismo, solo que hay que tenerlo en cuenta a la hora del sismo. Aló. ¿Qué pasó, vos? Y plum, ¿Cómo se cae el talud. Pero como me decía Murphy, es trabajo para reparar el talud después, ¿no? Pero en la carretera de aquí a Chera, los taludes están a 90 grados. ¿Cómo? Y los que no están a 90 están a 85. Van a fallar. ¿Cuándo? Cuando hay una época de lluvia muy grande o cuando ven un sismo muy grande porque está actuando una fuerza horizontal. Pero bueno, vamos a hablar un poco de las estructuras. A ver, mi estructura, por lo general, las que mejor resisten los efectos sísmicos son los arcos, los pórticos, las hechas, las celosías y las bóvedas. Y fíjense, hay cosas que son contradictorias. Usted pudiera decir, hago mi estructura muy rígida. Si su estructura es muy rígida y falla un elemento, falla todo. Si usted hace una estructura menos rígida, totalmente articulada, ella se mueve y teóricamente, aunque puede fallar un elemento independiente, no falla la estructura de manera completa. Esto que está aquí son recomendaciones. Yo voy a entrar fundamentalmente a las grandes recomendaciones en cuanto a forma y tamaño. Bueno, este es el puente en los Estados Unidos de San Francisco. No falló por un sismo, falló porque la frecuencia propia de la estructura era igual a las frecuencias externas de las cargas, se igualaron el periodo de las oscilaciones, entró en resonancia y se cayó la estructura. Bien diseñada, pero el periodo propio de ella, por su masa, era igual a que iba a generar las cargas externas y por eso falló. No falló en un sismo. Bien, y esto, evidentemente, sí cayó en un sismo en el 1985, pero si ustedes se fijan, la estructura falló, pero lo que más falló fue el suelo, o sea, se licuó la arena y la estructura se vino abajo porque evidentemente no tenía soporte. ¿Qué son estas cosas que están aquí? Bueno, son los aspectos de respuesta cuando hay un sismo. Bueno, el sismo como concepto es un movimiento en el fondo de la Tierra que genera ondas. Las ondas S, las ondas P y las ondas L. Para nosotros como ingenieros lo que nos interesa es que hay un desplazamiento vertical y hay un desplazamiento horizontal del terreno. Si su estructura es muy abierta y se está moviendo así, evidentemente tiene la posibilidad de caerse. Y si su estructura no responde de una forma simétrica, cuando se combinen los desplazamientos horizontales con los verticales, se torce, por decirlo de alguna manera, y se cae. Recomendaciones: no hacer edificios abiertos, hacer estructuras simétricas y tratar de lograr una configuración que, independientemente de la carga externa, la estructura se adecue. Y esto que está aquí son picos, o sea, se acelera más la Tierra, se acelera menos, pero así es como se deforma teóricamente
el sistema. Estos son coeficientes. A ver, la estructura, mientras menos rígida sea, va a ser más útil, va a amortiguar los golpes y va a tener una sobre-resistencia. Vamos a ponerlo con un ejemplo muy sencillo. Si todas las vigas que están en este edificio están simplemente apoyadas o articuladas a la estructura, cuando esa columna se deforme, como eso está simplemente apoyado, no pasó nada, ¿no? O bajó un poco la viga, pero no pasó nada. Si esta estructura está rigidizada en todos los planos y esa columna baja, esta viga tiene que fallar porque estaba empotrada aquí, ¿no? ¿Entienden el concepto? O sea, yo debo de buscar una configuración que me garantice que si la estructura evidentemente se va a mover por una carga externa, al menos sea capaz de resistir esas solicitaciones y no colapse. Fisurarse siempre se va a fisurar, los cristales siempre se van a rajar, las conexiones de agua y electricidad van a fallar, pero no va a colapsar la estructura y no va a haber muerto. Bien, y eso es esto que se trata de representar aquí. Si yo lograra amortiguar mi estructura, cuando viene el sismo, ella se va a desplazar paralelamente al movimiento de tierra, que si yo considero que está totalmente empotrado, aquí arriba van a empezar a ocurrir oscilaciones. Y acuérdense que momento de fuerza por excentricidad, si una columna se desplaza un poquito, aparece una excentricidad y por ende aparece un momento y a partir de ahí todo lo que se puede desencadenar. Bueno, esto es el concepto de rigidez y resistencia, son dos cosas diferentes. Un cuerpo puede ser muy rígido, como el cristal, y tener una pobre resistencia, o puede tener una resistencia muy alta y no ser rígido. Yo debo de combinar ambas cosas. Bueno, ductibilidad, estos son conceptos fundamentalmente para el diseño. Vamos a ver, esto es lo que yo quería decir. Miren, si este es mi edificio, esquemáticamente, cuando actúa el sismo, él se puede torcer, ¿sí o no? Se va a torcer porque las cargas son externas. Yo lo que debo de buscar tipología estructural que evite que él se tuerza. La manera más fácil, esto que está aquí en verde, el que lo pueda ver, que es la caja de escalera. Si yo logro fundir desde el nivel 00 hasta el último nivel integralmente la caja de escalera, es un elemento rígido. Y si es un elemento rígido, se va a oponer a que la estructura rota. En los edificios de aquí que he visto, realmente las cajas de escalera son metálicas o no existen, y lo que hacen es poner muros en los bordes que sí son bastante rígidos, o aparentemente son los muros de carga que van a tomar toda la carga de la estructura. Pero bien, este es el concepto general. O yo coloco un tímpano, que es la caja de escalera, repito, desde el nivel 00 hasta el último nivel interno, o hago esto que aparece aquí, es que coloco un muro en la fachada, no sé si lo pueden ver, que nace desde el nivel 00 hasta el último nivel y que toma las cargas. ¿Qué está haciendo ese elemento estructural? Absorbiendo toda la acción del sismo. No es lo mismo si la estructura fuera solamente de columna, a si la columna tuviera, si la estructura tuviera esos grandes muros. Miren, este muro en este sentido tiene una gran inercia, porque está relacionado con el peralto, ¿no? Y este muro, en este otro muro, en este otro sentido, también tiene una gran inercia porque tiene un gran peralto. Pero inercia es un doceavo de V por H al cubo. Mientras más H, más inercia. Y eso me garantiza que la estructura resiste. Vamos a ver si aquí se puede ver en otro plano. Miren, esto que está aquí es un poquito mejor lo que les estoy diciendo. Esto que se ve aquí central es la caja de escalera. Y es lógico, ¿dónde va la caja de escalera entonces? ¿En una esquina o en el centro? En el centro, para que sea simétrica y tome las mismas cargas. Y aquí las están poniendo en cualquier lugar. Si yo no tuviera esa caja de escalera y lo único que tuviera fuera columna, esa estructura se puede mover como quiera, porque no hay nada que evite que ella se tuerza. Por lo que es lo mismo, si aplico una carga hacia allá, todas las columnas se deforman hacia allá, y si la carga viene para acá, todas las columnas vienen para acá. Con la caja de escalera o el muro de carga, yo me quito ese problema. Y seguimos con más problemas. Mientras más pesen los niveles superiores, es peor, porque entonces la excentricidad de la carga
fuerza por excentricidad, aunque la excentricidad sea pequeña, la fuerza es grande. Y por ahí hay un edificio en esta ciudad que en el último piso tiene como 2 voladizos. ¿Lo han visto, no? Yo tengo una gran carga de arriba y eso es un péndulo de arriba. Cuando la estructura gire, el peso está de arriba y algo debe pasar. Esperemos que no pase nada. Bien, bueno, y estos son comentarios. Pórtico resistente a los momentos, fundamentalmente es construir muros de carga, o sea, un muro que desde el primer piso llegue hasta el último piso y que teóricamente absorba toda la carga. Aquí me quedó por comentar la losa. Miren, para analizar el efecto del sismo, yo puedo considerar que esa losa es rígida o flexible. Si esa losa tiene un pedal total que garantice que todas las cargas se distribuyan de igual forma en todos los elementos, estoy tranquilo porque ella rigidiza el piso. Pero si yo le empiezo a abrir huecos a esas losas y hacer esas losas de menor peralto, la carga se va a distribuir de manera independiente por cada elemento y va a haber un fallo en cadena. O sea, los elementos de afuera son los primeros que van a fallar, y si falla esta fila de columnas, después falla esta, y así sucesivamente va a fallar la estructura. Por ejemplo, aquí está lo que yo le hablaba, muro resistente de fuerza constante, y si ustedes se fijan en estos edificios altos del mundo entero, siempre hay una pared que no tiene ni un huequito. Ese es el muro acortado. Y lo otro es construir pórticos barriostados diagonalmente, o sea, estructura en forma de cruz que van tomando todos los esfuerzos y rigidizando la estructura. Bueno, la distribución de masa, la escala, la altura de los edificios. Por ejemplo, las torres Petronas son muy altas, pero están conectadas por el medio. Si viene un sismo, hay que tumbarlas a las dos, no hay que tumbar una sola. Teóricamente, estoy rigidizando mi estructura. Y si ustedes se fijan, todas siguen el mismo principio. Una base grande y va disminuyendo la sección transversal por la altura para tener menos peso aquí arriba. Pero bueno, ya ustedes fueron alejados y van a demostrar lo contrario. Y el tamaño horizontal también es algo importante. Yo debo hacer una estructura simétrica, pero no tan larga en el plano, de manera tal que falle como un bloque. Lo que sí recomiendan todas las normativas es que el edificio sea simétrico, para evitar que una parte se cargue más que el otro. Y esto que está aquí es fundamentalmente lo que ellos llaman sueltas o elementos de contacto. Soltar todo lo que se pueda soltar para darle rigidez a la estructura. Esto que está aquí, si se vieran los colores, es un piso blando y un piso duro, con un muro de carga y sin muro de carga, cómo se deforma la estructura, y esto es un ejemplo de lo que pasa con el sismo. No sé si pueden apreciar aquí un edificio, esto es un muro de carga y aquí una pequeña columna. Cuando viene el sismo y la fuerza horizontal en este plano, toda la carga baja por esta columna. Y cuando viene el sismo en la otra dirección, toda la carga baja por esta columna. Al final, el edificio está llamado a caerse, porque no es lo mismo que todo este muro llegar aquí abajo y entonces toda la carga va a bajar por el muro. Ahora toda la carga va a bajar por la columna. Y eso es lo que trataba de explicar desde el principio. Si yo tengo una caja escalera que nace desde el nivel 00, o bueno, desde el piso, hasta el último nivel, ella va a tomar todas las cargas y se la va a transmitir al suelo. Pero aquí, la carga la está cogiendo, tomando esta columna. Si esa columna falla, que va a fallar, después va a fallar esta y se va a caer el edificio completo. Puede estar muy bien diseñado, pero no hay quien tome los esfuerzos horizontales que siempre van a bajar por una columna. Bien, bueno, cambiando el tema, vamos a hablar un poco de tipología estructural. ¿Cuándo seleccionar una cercha, una viga, una losa o un determinado elemento para construir mi estructura? Aunque aquí no se ve bien, son pues una tabla donde dice que con vigas y losas macizas yo puedo resolver pórticos de pequeña longitud que soporten cargas verticales. Y así, señores, no me voy a demorar en esto,
son recomendaciones del sistema constructivo a utilizar en función del tipo de estructura. Y esto sería una recomendación, por ejemplo, a la hora de utilizar losas. Si son menores a 10 metros, son losas macizas, y si son losas de hasta 50 metros, utilizar losas repadas. O sea, son recomendaciones de tipología estructural. Y aquí lo mismo, en función del número de pisos, cómo soportar la carga. O sea, para 20 pisos se pueden hacer estructuras de pórtico, pero ya para 60 pisos debe utilizar fachadas resistentes, diafragmas de interacción y conexión. O sea, en función de la altura del edificio, qué tipología estructural se propone. Esto que está aquí también son recomendaciones fundamentalmente para la forma de la estructura y son recomendaciones. Bien, hacemos un alto y vamos a hablar entonces del futuro, que ya es el presente para algunos. ¿Qué hora es? ¿Alguien que me ayude con la hora? 7:20 o 6:20? 7:20, seguimos. Bueno, ¿cuál es la tendencia en el diseño estructural? Aquel arquitecto, ¿no? Sí o no. Ah, bueno. ¿Cómo dicen o cómo dice el primer mundo que está trabajando? Y yo le creo porque los programas son así. Hoy el mundo es esto que está aquí. BIM, modelado integral de la estructura o de la construcción. Y el modelado integral de la construcción es modelar la estructura desde que nace hasta que muere. Algo que nosotros nunca hacemos. Nosotros construimos un edificio de 30 plantas, pero ese edificio tiene que demolerlo, ¿no? Porque no va a ser eterno. ¿Alguien tiene en cuenta eso? Nadie. ¿Sí o no? Y tenemos en cuenta cuando lo proyectamos cómo lo vamos a construir. Tampoco, porque por lo general el que proyecta no es el que construye. Y el arquitecto, para no ofenderlo, dice que la columna es de 25 por 25 y yo no se la puedo cambiar a 30 por 30 porque dice que tiene que ser de 25 por 25, ¿sí o no? Y del electricista nadie se acuerda y lo obliga a poner las conexiones por donde no se vea, y del hidráulico mucho menos, ¿sí o no? Así proyectamos nosotros los del tercer mundo. Dicen los del primer mundo que eso va integrado, y va integrado en BIM. BIM es una representación digital de las características físicas y funcionales de un edificio, que es una fuente fiable de información compartida sobre un inmueble para la toma de decisiones durante su ciclo de vida, desde su concepción hasta su demolición. Y es eso que está ahí. Miren, aquí nace el edificio o se renueva la edificación existente. Después yo la tengo que programar. Después yo tengo que hacer un diseño conceptual de mi estructura, que es lo que hacen los arquitectos. Después yo tengo que hacer un diseño detallado de mi estructura. Después tengo que hacer el análisis estructural. Después tengo que hacer toda la documentación, la fabricación, la construcción, la logística, el mantenimiento y la demolición. ¿Cómo funciona eso hoy en día? Bueno, los arquitectos agarran esta primera etapa, ¿sí o no? Los civiles trabajamos aquí y después los constructores se ocupan de esto. Y así se hace. Y es verdad que así se hace, pero ya hoy hay computación o herramientas computacionales para resolver eso. A ver, los arquitectos que seguro que trabajan mucho con el Autodesk, ¿sí o no? ¿Con qué proyecto? Con Autodesk y AutoCAD. Ya hoy está creada una herramienta en AutoCAD que usted proyecta su estructura, la proyecta en 3D, la ambienta por dentro y le pone cómo va a ser la sombra con el movimiento del sol, le pone la vegetación y puede hacer una maqueta virtual de su estructura. ¿Sí? Arquitecto, ¿sí o no? Ya eso es lo normal. Lo que hace que 10 años era insoñable, ya yo puedo proyectar mi habitación y saber cómo me va a quedar. Con un búcaro, con una cama, ya eso lo hacen los arquitectos. ¿Sí? Bueno, la idea es que eso se haga en un programa de computación y se exporte para que el ingeniero civil agarre esa estructura y la empiece a calcular. Si por alguna razón a mí la viga me dio más grande que lo que había dicho el arquitecto,
Como eso es un programa de computación, vira para atrás y el arquitecto va a ver qué va a pasar si en vez de la vía que él proyectó o propuso de 25 centímetros, tenía 30 centímetros. Y puede ir jugando con el ingeniero civil hasta llegar a que lo que él proyectó sea construible según el ingeniero civil. Y ahí mismo entra el ingeniero eléctrico y el hidráulico y dice por dónde van todas las construcciones o toda la hidráulica y toda la sanitaria, y el arquitecto va a estar de acuerdo o no va a estar de acuerdo, pero entre todos vamos a estar interactuando. Y cuando todos nos pongamos de acuerdo, el programa de computación hace los planos. Porque como es un programa y está trabajando con objetos, usted lo manda a dibujar y él dibuja. Ya no hay que saber acotar, ni hay que saber diseñar tampoco, porque el programa diseña. Y con todo eso, el programa le permite a usted decir cómo voy a construir el edificio. Cuando hago el primer piso, qué materiales me hacen falta. Cuando hago, y puedo ir viendo cómo se va a levantar el edificio y la cantidad de materiales que lleva el edificio. Y hasta una programación por barra de gama. O sea, que el programa lo hace casi todo, por no decirlo todo. Esto es Autodesk Revit. Ellos sacaron una versión en el 2006 me parece, pero ya el 2017 fue un poco más complejo. Y en el Autodesk Revit Arquitectura, que es el que hace la arquitectura, tiene un Autodesk Revit Net, que es el que hace todas las instalaciones, y tiene un Autodesk Revit Estructura, que es el que hace el diseño estructural. Miren, ya yo no tengo que saber dibujar, porque voy a una plantilla y pongo las instalaciones eléctricas sanitarias. Aquí hay una luz, aquí hay otra luz, el programa solo me la conecta, el programa solo me calcula el diámetro de la lámpara que lleva, y el programa solo me puede decir los luxes o la iluminación que va a haber en esa habitación en función de las bombas que yo de los bombillos que yo le ponga. Y para el diseño hidráulico y sanitario la misma historia. 3 tazas, él me dice el gasto es de tanto, tengo que ponerle una tubería de tanto de entrada y una tubería de salida de tanto, y el programa solo lo calcula. Usted lo único que le tiene que decir es lo que va, y el programa solo lo dibuja, así que usted no tiene ni que saber dibujar. Bien, con eso entonces terminamos esta parte, o casi todo, y le doy la palabra a ustedes para interdialogar. Criterios, comentarios, hablen ustedes. Preguntan. Nosotros aquí en Guatemala estamos acostumbrados, bueno, me gustó mucho lo que mencionaste, y para saber tu experiencia. Nosotros en Guatemala o en Centroamérica, me imagino, como diseñadores y como ingenieros, estamos a la Biblia del ACI. Si nosotros nos salimos un poco del ACI o de las normativas, nos crucifican. Nos referimos mucho a las normas de Estados Unidos, a los japoneses que están innovando. Lo que me gustó que mencionaste es que nosotros nos vamos a lo que ya está en la Biblia. Y lo que está, no inventamos, la vamos a superar. Y nos regimos por eso. Pero ustedes sí están un poco más innovadores. A eso es a lo que voy. ¿Qué tan innovadores pueden ser? Como a la hora de enseñar, uno sobrediseña mucha Voy a explicar aproximadamente la historia de Cuba, que la deben de conocer. Hasta el año 59, una sociedad. A partir del año 59, otra sociedad. Cambiamos bruscamente. En el año 59, Cuba logró construir el edificio de concreto armado más alto del mundo, o mejor dicho, el edificio de concreto armado más alto del mundo, y el tercer edificio más alto del mundo de concreto y de acero de aquel momento, que es el edificio Fox. Y en el año 59, un ingeniero cubano proyectó una columna para el puente de la Conayagua que, según el código ACI de aquel momento, fallaban por estabilidad, y no fallaron, y el código norteamericano tuvo que cambiar en referencia a los cubanos. En el año 59, todo el mundo sabe que hubo un proceso revolucionario, nos fajamos de ambos lados con los norteamericanos y nos fuimos a copiar a Europa, en específico a la Unión Soviética. La escuela rusa, por llamarlo de alguna manera, de ingeniería civil, imagínense cuántos rusos había en Rusia, tenían una escuela muy buena, con científicos dedicados a la matemática, pero la matemática aplicada a la ingeniería, y con cálculos súper refinados. Si los americanos hoy todavía diseñan cimientos por R'(S),
Nosotros en Cuba nos obligaron a diseñar por el método de los estados límites, porque como no tenían los recursos, teníamos que ir al detalle de los recursos. Y como ustedes han oído hablar, la necesidad de hacer parir macho. Y por ejemplo en Cuba, ustedes aquí se les acaba el cemento, que nunca se les va a acabar, y lo pueden ir a comprar a México, ¿no? Sí. Nosotros en Cuba producimos cemento, y si queremos comprar cemento, tenemos que ir a China, porque nada que diga Medellín USA puede entrar a Cuba. Así que no se nos puede acabar el cemento y tenemos que diseñar como es y construir como es. ¿Qué pasó en el año 90? Se acabó el campo socialista, nos quedamos como quien dice solos, y entonces volvimos a copiar indirectamente normas norteamericanas, pero con la experiencia cubana. O sea, en Cuba, también por las características de la sociedad, en cada provincia o en cada departamento, no sé, existe una empresa nacional de investigaciones aplicadas, como un laboratorio. Ese laboratorio de suelos de concreto de acero, un laboratorio con todas las de la ley que nos regalaban los rusos. Y también tenemos ensayados millones de vigas, millones de columnas de los suelos cubanos, conocemos cantidad, y existe un gran estudio estadístico de las propiedades o las características de los materiales cubanos. Y entonces cuando copiamos la norma ACI, la copiamos por nuestras especificaciones. Por ejemplo, aquí ustedes enseñan sismo, ¿no? Pero están copiando los códigos americanos. Los sismos de Norteamérica no son iguales a los de Guatemala, pero no se ha caído nada. El sismo de Cuba es el sismo de Cuba estudiado. Los ciclones de Cuba están estudiados. El ciclón de mayor velocidad tuvo un viento de 224 km por hora. Se sabe el día, la hora, y tenemos estudiados los ciclones desde el año 1909 hasta ahora. ¿Qué hacen las normas cubanas? Cada 10 años se actualizan y se le cambia, por ejemplo, la presión base del viento, porque últimamente con el cambio climático nos están afectando más ciclones y con vientos más críticos. Y eso es lo que hacemos en Cuba, adecuar normas para las condiciones cubanas. Pero yo comentaba ahorita, usted no puede agarrar ahora la norma de cimentaciones sobre pilotes que echa en Cuba, traerla para Guatemala y decir, voy a mejorar las cargas por la CI y voy a minerar el suelo por la norma cubana. Usted está trabajando entonces aguacate con mango. Usted va a diseñar aquí por la CI, coja la CI completa, no se ponga a mayorar por otro coeficiente, porque pudieran decir, vamos a cambiar los coeficientes de mayoración de Guatemala. Sí, pero ¿y el estudio? ¿Dónde está? ¿A partir de qué base? Y lo que hicieron los americanos está científicamente demostrado que es válido, porque ellos ensayaron materiales y cargas y millones de ensayos. Entonces aquí el único comentario es, si va a copiar una norma, primero sepa lo que dice la norma, cuándo se aplica la norma y aplíquela integralmente. O empiece usted a estudiar qué dice la norma y que puede ajustar a las condiciones de su clase. Pero bueno, sí es importante, y repito, más que la fórmula, todos los países tienen normativas. En el concreto sí todo el mundo fue a la ACI, pero Europa tiene el Eurocódigo y no es ACI. Y los coreanos tienen algo que se parece a la ACI, pero tampoco es ACI. Y es lo que más se parece, los demás que somos diferentes. Cuba sí copió la norma de madera. La norma de madera cubana es la misma de la ACI. Lo que le pusimos fue norma de madera para Cuba. La misma casi todo, pero la norma idéntica con los mismos coeficientes. La norma de acero se parece un poco a la RFD, pero los perfiles metálicos en Cuba son del otro lado del Atlántico, chinos, muy mal, rusos o de alguna empresa europea, y ahí sí tenemos alguna diferencia. Y en el ACI, por ejemplo, sí trabajamos con ancho de fisura diferentes, con cuantías diferentes, porque las condiciones cubanas de un ambiente de aerosol marino muy intenso, sí no lo hacen hacer. Cuando pasa un ciclón por Cuba, a 50 metros de la costa se ha detectado salinidad, porque el ciclón es aire, mucho aire, y mete para adentro mucho salitre. Y si usted va a Cuba, a una zona costera, se da cuenta que el salitre es una cosa que de verdad afecta, las columnas se explotan y se ven los aceros saliendo, y es un problema muy grave. ¿Bien? Otra pregunta, ya lo vemos. ¿Qué me llama la atención de aquí sin criticar? Que cuando leí la norma de seguridad estructural de Guatemala, que por ahí la tengo,
Todo es como dice él, copia por el ACI, refieres al ACI, o sea, no veo, no sé si asista, normas son. En Cuba sí todo está normado. Hay una norma para todo. Algunas son desactualizadas, pero todo está normado, hasta lo que es una calabaza. Norma cubana de lo que es una calabaza. Una calabaza es un fruto, tiene que tener tal peso, tal color, si no, no es calabaza. ¿Quién te las aprueba ahí en Cuba? Hay un Comité Nacional de Estandarización que reúne a profesionales de universidades y de la producción y aprueban las normas cubanas. Igual el formato que tiene que tener un plan, todo está normado. No lo cumplimos, pero bueno, todo está normado. Y sí, hay que ser realistas, utilizamos cualquier programa de computación, no importa de dónde sea, no importa la norma, pero bueno, son características propias, no se puede. Construimos poco, pero no se nos cae nada. O se caen muy pocas cosas porque se construyen muy poco. Pero realmente el desarrollo constructivo de Cuba está en los cayos o en las zonas que tienen playa de hoteles, son hoteles de 3 niveles lo que se permiten hacer, y en la capital que se están construyendo hoteles que pudiéramos decir relativamente de 2 y 11 pisos. Por lo general son construcciones de vivienda de 4 niveles, o por esfuerzo propio, que es la casa de una planta, de losa de un nivel. Que si la familia crece, la hace de 2 plantas. Y si tiene dinero y crece, la hace de 3 plantas. Pues ahí no llegamos casi. ¿Bien? La caja de escalera. ¿Ese carbón va fundido junto con la losa o se mantiene? No, esa en la caja de escalera, imagínense que es un muro que desde que llegó, nació en la tierra, tiene continuidad estructural y toda la estructura se cuelga en eso. En teoría, la caja de escalera o el muro de carga es el que toma todos los esfuerzos horizontales en el edificio. Si en Cuba los proyectos típicos, nosotros hacemos muchos proyectos típicos, o sea, las escuelas son un proyecto típico, los hospitales son un proyecto típico, todos esos proyectos típicos tienen un muro de carga que se construye para tomar ese esfuerzo horizontal. Y va desde 0,0, todo se cuelga ahí, todas las cargas las toma ahí, todo lo que sea horizontal. Otra pregunta. Estamos abiertos al diálogo. Y al igual que aquí, en Cuba hay empresas de proyectos y empresas constructoras. Casi nunca el que proyecta es el que construye. O sea, que teniendo en cuenta eso, no sé si aquí pasa, las empresas de proyecto ahora tienen el deber de ir a la obra una vez construida y volver a hacer los planes. Y volver a poner por dónde iban todas las cosas. Porque puede pasar que usted proyecte que por aquí abajo hay una conexión hidrosanitaria y que cuando se la construyan, se la pongan por allá. Y cuando usted venga a hacer un mantenimiento, una rehabilitación, no encuentre por dónde va la sanitaria. Que estoy seguro que aquí también pasa. ¿O no pasa? Entonces sí cumple lo que dice. Entonces, en esos hoteles, en los casos, están obligados los ingenieros, los arquitectos y los ingenieros a revisar lo que se construyó. Y tienen que hacer un plano de antes de lo que proyectaron y un plano de cómo quedó construido. ¿Qué más? Pregunten. Los factores de seguridad del ACI, ahorita lo mencionó, es para carga muerta 1.2 y carga viva 1.6. Hay que mirar ahí, me parece que son uno, sí, 1.2 o 1.6, no recuerdo. Anteriormente eran 1.4 y 1.7. Bueno, a lo mejor son 1.4 y 1.5. Yo tengo la memoria el de Cuba, no el de la ACI. Revisen, puede ser mayor. Si cada país tiene un valor diferente. Realmente en Cuba pesamos poco, así que por eso... No, realmente hay que ver lo que dice cada norma. Si usted busca la norma inglesa, tiene otros valores. Por ejemplo, los ingleses dicen que las losas de concreto nunca son uniformes. O sea, que usted no puede lograr fundir un piso completo con el mismo espesor. Y mayora el espesor de la losa por 1,2 para estar del lado de la seguridad. Pero bueno, por eso digo, cada norma tiene su concepto. Y en lo que ustedes se embullan a hacer preguntas, yo me voy a embullar a enseñar un programa. A ver, ¿cuáles son los programas que se utilizan aquí fundamentalmente para el diseño, lo civil? Yo la arquitectura no me meto con ello. ¿Con qué proyecto? Con el SAT 2000. Y el CIPECAR, que es de los españoles. Bueno,
Hoy en día, con el desarrollo de la computación realmente existen cientos, por no decir miles, de programas. Evidentemente, hay que pagar por ello, pero bueno, en Cuba, como no pertenecemos a la Organización Mundial del Comercio, yo no pago por ello, además porque no me lo pedí. Bien, pero les voy a enseñar más o menos cómo va el mundo de la computación o la velocidad con la que va ese mundo de la computación. Fíjense, tal vez en la década del 90 proyectar era un arte complejo porque no existían las computadoras. Con el desarrollo de la computación, evidentemente ganamos mucho. Y ya hoy no se utiliza, aunque yo se lo voy a poner, diseñar elementos individuales. Porque en la vida real usted no va a diseñar una sola columna. Usted va a diseñar un pórtico que tiene columnas y tiene vigas. Y en la vida real, una estructura se compone o se comporta en 3 dimensiones y lo lógico de determinar es el comportamiento espacial de la estructura. Por ejemplo, estructuras metálicas. Hay un programa que se llama Tecla. Tecla con K, que es muy bueno para estructuras metálicas. Y como es tan bueno para estructuras metálicas, ya él tiene un módulo incorporado para diseñar steel day, o sea, concreto y láminas metálicas como los. Y como el programa, evidentemente, es tan profesional, usted entra pequeños datos y él le dibuja, le hace hasta los detalles constructivos. Para el diseño estructural está el SAC 2000, está el STAC 3, está el ETA, está el CIPK y hay uno que se llama Midas, que últimamente está dando muy fuerte porque además de considerar la estructura, considera el suelo. Y usted diseña como es: suelo, cimiento, relleno, la estructura y lo que usted quiere. Y ese Midas se desarrolló tanto que usted puede modelar la estructura, la carretera, el puente, el carro pasándole por encima y hasta modelar el carro, porque es un programa de elementos finitos muy potente. Pero para el público que yo tengo aquí, que estoy seguro que muchas veces se enfrenta a diseños sencillos, por ejemplo, voy a sentarme, aunque no voy allá atrás, les voy a presentar, no es un comercial, no vayan a pensar, un programa muy viejo, el Midas, yo lo bajé en internet en el 2004, que es un cracker, pero por ejemplo, este programita del año 2004 es capaz de diseñar estructuras de concreto, estructuras de acero, rehabilitar una estructura y con pocos datos yo tengo un resultado. Para cálculos preliminares, perfecto. Para un diseño detallado, no tan perfecto. Vamos, por ejemplo, a diseñar una viga. Filosofía de todos los programas hoy. Me dibujan el elemento, que me hacen un croquis del elemento a la izquierda y a la derecha yo le entro un grupo de datos. Y el programa lo calcula todo. Por ejemplo, este programa diseña de todo. Vamos a diseñar una viga rectangular como esta que está aquí, y yo lo único que le tengo que dar son las dimensiones. El momento 600 kN, el cortante 50 kN, y voy a decir que el peralto por ahora inventado son 50 centímetros y que el ancho es 25 centímetros. Valores inventados, pero usted le puede dar el valor que usted quiera, ¿no? Y con un solo clic ya él diseñó la columna y dice que esta columna, esa viga, para que esté bien diseñada, debía de tener 40 por 72 y esta área vacía. Y en segundos no, diseñé yo una viga a flexión que, como ustedes pueden ver, cumple por rotura, cumple por torsión, cumple por momento y cumple por cortante. Y hacia ahí fuimos hace muchos años en el diseño de elementos. Por ejemplo,
Vamos a diseñar, bueno, ¿qué quieren diseñar? Pidan por esa hoja. Voy a lo que me gustan a mí. Voy a diseñar un cimiento. La misma filosofía. Ahí tienen el cimiento dibujado y aquí dentro los parámetros. Ese cimiento yo digo que es de 2x2, tiene un pedazo de 45 centímetros y el pedestal es de 80 por 80. ¿Sí? Les digo que la tensión límite de linealidad del suelo es 200 kilopascal, que así me parece que es como diseñan acá. Le digo, diseñate. Y ahí está diseñado mi cimiento. Vamos a ver si dan los resultados. Y ahí tienen una hoja con los resultados del diseño del cimiento. Son herramientas muy sencillas, filosofía americana, pocos datos, un resultado. Y así tengo aquí, bueno, este mismo MIDA, vamos a ver lo que hicieron ya en el 2017. Se va a demorar porque está potente. Ahí está. Vamos a decir fichero, nuevo. Export concrete. Vamos. Aquí está. ¿Qué vamos a diseñar? Una viga. Bueno, aquí está lo que usted quiera diseñar. Ya esto es 2017, ya cambiaron y todo. Una viguita en 3 dimensiones. La misma filosofía. Le entro todos los datos. Él me la dibuja. Le digo, diseñada. Se la va a diseñar y ahí tiene la viga. Diseñado en nada, en un clic. Y así, repito, hay, no voy a decir miles, pero cientos de programas que son capaces de diseñar elementos individuales. Una escalera, si usted la quiere diseñar, y como la escalera responde a un dibujo típico, él sabe cómo ponerlo a hacer, porque responde a la biblioteca de tipos de escalera. No sé, muro de sostenimiento de tierra. ¿Es medio ciego? ¿Y dónde está el muro? Pues igual. Ahí tienen un muro. Bueno, ahí tienen lo que usted quiera diseñar. Bien, pero fíjense, eso es válido, como decimos nosotros, para prendado. Usted nunca va a diseñar una columna o una viga. Usted va a diseñar una estructura. Este mismo programa, lo que ellos se dieron cuenta que yo era cubano, está aquí, pero en 3D. Vamos a ver si lo carga. Vamos. Y miren lo que es capaz de hacer este programa. Y es de 2011. Un puente atirantado. Y lo único que yo le tengo que dar son luces, vehículos de diseño y qué tipo de puente yo quiero hacer. De lo otro, se ocupa él. Lamentablemente, me parece que no me va a dejar correr. Ah, pues sí, vamos a ver. No me lo deja correr porque sabe que no es legal. No te preocupes, nosotros lo desbloqueamos. Pero este me parece que sirve igual. Es como una familia con un paquete de programas. Tiene para mecánica, para ingeniería civil, para todo. Vamos a ver si este lo puedo correr.
Bueno, ahí tienen. Con estos programas se diseñan los edificios altos hoy en día en el mundo. Y fíjense, él me permite trabajar con cargas móviles, con cargas en el tiempo. Vamos a ver si tiene algún ejemplo. Ahí tienen ciencia fricción, esto es un perfil metálico con un hueco. Vamos a abrirlo porque realmente un edificio no lo voy a calcular porque se va a demorar mucho, pero yo puedo diseñar ese edificio completo y él me va a dar elemento por elemento. A ver, vamos a ver si lo hace. Bueno, puedo analizar con un análisis PDF, con carga conductiva, con el sismo, con la temperatura, con un camión que le choque, con lo que ustedes quieran. No me llega a correr porque no me entran, pero bueno, me diseña la estructura completa. Aquello que habíamos visto de la vidita, de la columna, ya este programa lo hace solo. Vamos a ver si lo hace. No corrió. Pero bueno, más que corra o no corra, es que tengan idea de lo que se hace. O sea, ya hoy la computación va a ese nivel. Fíjense, el arquitecto hizo el proyecto, ya le puso luces adentro, evaluó la temperatura, ya proyectó una estructura en 3 dimensiones que le gusta al usuario. La agarra el ingeniero civil, la calcula estructuralmente y si lleva algún cambio, se arregla en el plano de arquitectura o en el modelo del arquitecto. La agarra el eléctrico, la agarra el hidráulico y el programa solo le dice aquí tiene cómo va a ser su estructura diseñada. Y evidentemente eso es modelar integralmente la construcción. Ver qué va a pasar de día, qué va a pasar de noche, los cambios de temperatura, todo eso ya se hace en fracciones de segundo. En Cuba, por ejemplo, hay un equipo para el paisajismo. Y el que diseña el paisaje no tiene que ver nada con el que diseña la estructura. Ya estos programas uno solo. Usted diseña la estructura y le pone la vegetación que quiere. El efecto de la temperatura, esto es olvidado en el mundo entero. Ya estos programas son capaces de calcularlo en función del espesor, qué temperatura va a haber adentro y qué temperatura va a haber afuera. Y en función de si usted cierra con madera, con ladrillo, con cristal, o sea, es saber qué le va a pasar a la estructura una vez construida. Y como es a objetos, cada cosa es un objeto, yo la modifico como ingeniero civil, como eléctrico o como hidráulico. Y puedo llegar a los resultados totales de la estructura. ¿Bien? ¿Qué vemos entonces o qué podemos discutir el miércoles? A propuesta de ustedes. Para que no sea algo impuesto. Sugerencias. Si puedo lo hago y si no, hago otra cosa. A ver, ¿qué podemos hablar el miércoles? Que sea de su interés. La variedad de atención, un poco con los disipadores, o sea, los disipadores de energía que estaban mostrando ahí, por energía o algo así, tal vez. Sí, pero yo les puedo traer de disipadores de energía, los que hacen disipadores de energía, pero nada más, este sí es comercial. Hay empresas que venden sistemas de disipar energía para edificios. O sea,
edificios sismorresistentes con disipadores de energía, que al final son muy, pero eso es una empresa la que lo vende. No es entrar a internet y comprar. Está bien, vamos a ver si aquí encuentro algo. Redundancia en estructuras. Y para ti, ¿qué redundancia? No van a hacer que sea un concepto diferente al mío. Pongamos, es un factor que reemplaza o se utiliza a la par del factor de sobreresistencia. También que pudiera ser también como análisis por desempeño o fallo por interés. Lo mismo, de eso tengo algunas cosas. Es como tipología. La redundancia es como tipología. Sí, porque hay un método de ahora de diseño que es diseño por desempeño, pero es mucha matemática y mucha estadística. Evaluar todas las posibles combinaciones de carga, evaluar todas las posibles combinaciones de materiales, hacer un análisis estadístico cruzado y a partir de ahí sacar cómo se va a comportar la estructura como un factor de seguridad. No. Es que el método de Monte Carlo. El tema de amortiguamiento sería interesante. También voy a ver si encuentro, pero les digo que esta no es mi especialidad y no quiero hablar de algo que realmente no sea mi especialidad, ¿no? Y se ha estado comentando, bueno, más aquí en Guatemala, en relación a la experiencia que hemos tenido de la ingeniería forense, los problemas que han habido con los terremotos que hemos sufrido acá y también con Está bien, estudio de patologías en las edificaciones. De eso, si ustedes quieren, para hacerlo más práctico, yo el miércoles les puedo hacer una presentación de lo que hemos hecho en Cuba con patologías en edificaciones ya construidas, una metodología y ustedes de una manera u otra adaptarla a los problemas que puedan tener aquí. O sea, en Cuba hay muchas construcciones que son coloniales, de cuando los españoles llegaron, y los españoles construían con piedra. Esas construcciones todavía están, pero tienen fallas. Dos soluciones: las demuelo o las intervengo arquitectónicamente. Pero si las intervengo arquitectónicamente puedo quitarle valores arquitectónicos. O si la soluciono con la técnica clásica de los ingenieros civiles, silicona, raspo y pinto. ¿Sí o no? Apareció una grieta, le echo silicona, la raspo y la pinto. Y a los 3 meses le echo silicona hasta que va a llegar el momento que me va a decir, no va a tener más silicona. Bueno, de ese tipo de problemas sí les puedo hablar entonces el miércoles con experiencia en diferentes obras y en una obra que tal vez no tenga que ver mucho con ustedes, de cimentaciones sobre pilotes, de problemas clásicos de la construcción, de un mal estudio geotécnico y por culpa de un mal estudio geotécnico, ¿qué pasó con la construcción de un hotel en Varadero? Que ya está construido, dicho sea de paso, que es verdad. Esto lo podemos ver el miércoles sin ningún problema. Como son ingenieros, no hace falta profundizar en el tema de diseño estructural de concreto, ¿no? Todo el mundo sabe diseñar por aceite. Y lo otro que pudieran ver, si es deseo de ustedes, es programas como estos, cosas más generales que me parece que le van a hacer muy útil. Bueno, estos programas, repito, los uso porque los usan ustedes, no los mandé a usar yo. Pero son programas muy prácticos, porque usted con un clic al menos tiene una idea de cuánto debe ser la sección. No es lo mismo empezar a calcular de cero que hacer un cálculo inicial y decir, las vías son de 30 por 25, las columnas son de 25 por 25, el área de acero es aproximadamente 4 barras de media pulgada, el cimiento de 2 por 2, y al menos para valores de índice técnico económico es una buena opción. ¿Sí? Eso lo podríamos ver tal vez el jueves y yo buscar más información. Repito, entren en internet, hay millones de programas y la idea no es saberse el millón de programas, la idea es saberse un programa y con ese tratar de resolver todos los problemas. Y repito, los programas están corriendo como fueron las computadoras. Si esa medida que yo le enseñé del 2004 era así de sencillo, ya estas versiones del 2016 son súper avanzadas. Ellos le sacan plano, le hacen todo en fracciones de segundo y son muy buenas herramientas. Son carísimas, $20,000, $25,000, $30,000, pero realmente son herramientas muy efectivas a la hora de solucionar el problema. Y tienen en cuenta de todo, el sismo, el viento, lo que usted quiera, porque ya es tanta el conocimiento que hay, que lo que se hace aquí es la base de datos. Y saber qué pasa en el sismo de aquí, de allá, de diferentes lugares. Y proyectar, antes sería difícil proyectar una unión
Yo voy a ir a una base de datos y decir, ¿usted quiere empotrar? Toma este fichero que viene como se empotra. Y estos programas ya los detalles con usted. ¿Qué más? Bueno, creo que ustedes son expertos, en Guatemala no tanto, por lo que tú mencionas en el área de marítima. De biotecnia y de puertos, pero puertos aquí no viste. Bueno, ustedes realmente están muy lejos del mar. Sí, ahí hay debilidad de parte nuestra. Bueno, el puerto, que es algo muy complejo, evidentemente tiene que ver la obra, los ingenieros civiles no nos metemos en la obra, tiene que ver el buque, nosotros nos interesa mucho el buque, y lo que hacemos como ingenieros civiles, ese buque transmite una fuerza horizontal cuando atraca, yo tengo que colocar pilotes que tomen esa carga horizontal, y el muelle, como muelle, es pilotes y una losa o un muro de tabla estaca y una losa. Eso sí podemos comentar, pero al final es aplicar cuestiones de ingeniería. Algo que sí veo que aquí es muy útil son los muros de sostenimiento de tierra, ¿no? Y tengo entendido que hay una empresa que es la que estabiliza con ellos. Y que la empresa viene, estabiliza, pero nunca se sabe cómo estabilizó. No pregunto, no sé, yo estoy diciendo lo que me dijeron. Bueno, ahí hay un programa que calcula NEI. No quiere decir que ustedes sean constructores de NEI, pero al menos para que tengan una idea de cómo proyectar el sostenimiento de tierra de un talud con NEI. Eso es muy sencillo, teóricamente. Si yo conozco por dónde falla el talud y yo le inyecto o le pongo un cable que cosa esa falla, eso es lo que hacen los NEI, ¿no? Mientras más NEI ponga, más coso la posible superficie de falla. ¿Qué tengo que calcular? ¿Qué longitud tiene que tener el NEI y qué fuerza la que tiene que soportar? A mano, no hay quien lo haga. Porque imagínense que tenga 10 alturas diferentes, tengo que hacer 10 cálculos diferentes. Y estos programas de computación lo hacen en fracciones de segundos. Y le dicen si cumple o no cumple. En función del tipo de sostenimiento de tierra que te va a usar. Muro, NEI, de avión, tierra armada, biotextil, todo eso ya está más que programado. Son programas demos, porque me están filmando. Son tempos de 30 días. ¿Sí? No son como lo de ustedes. Sí, en el tema de sobrecargas, por ejemplo, instalaciones de aire acondicionado, condensadores y todo eso. Eso en Cuba siempre lo tenemos en cuenta. O sea, la posible existencia de equipos de refrigeración se tiene en cuenta en el diseño. Y cuando no se tiene en cuenta, se vuelve a recalcular. Pero para Cuba, el problema de esos equipos no es el sobrepeso, sino el cambio de temperatura que genera. Usted pone arriba un aire acondicionado y eso genera mucho calor y agua, porque siempre botamos un poquito de agua. Y con el tiempo eso es una gotera, como llamamos nosotros, de la luz, porque no se tuvo en cuenta. Y además de vibración. Y por lo general el que lo pone no es ingeniero civil y viene con una barrena y le rompe usted la losa sin ningún problema y le deje eso. Mira, lo mismo pasaría esa inclusión de energías alternativas renovables, ¿no? Por ejemplo, como la solar fotovoltaica o la... En Cuba estamos utilizando ahora mucho poner paneles fotovoltaicos sobre la cubierta, pero lo que se hace es rediseñar la cubierta. Ella fue diseñada por una carga viva de tanto, ¿qué pasa si le pongo los paneles? Y en Cuba tenemos el problema del tiempo, entonces cuando viene el ciclón, hay que desmontarla y guardarla. Y cuando se va el ciclón, volver a poner el panel fotovoltaico. Y aquí dicen que el viento no es un gran problema. Qué bueno. Pero existe otro problema. Se cambia viento, por sí, no hay una... Sí, pero bueno, el problema del viento es que va a ser presión permanente y le tumba o le vuelve las cosas. El sismo actúa en un segundo y se va a caer. La probabilidad de que vuelva el panel es muy poca. Y por lo general ¿cómo le llaman? Los patios fotovoltaicos es a nivel de tierra, claro. Y en muy pocos lugares se colocan en edificios. Fundamentalmente para calentar agua. Claro, sí, obviamente, porque cuando calientas agua ya no es fotovoltaico para generación, sino para proceso térmico. Para proceso térmico. Y de alguna manera ya contemplas un peso más adquirido. Pero bueno, nosotros lo que hacemos es recalcularlo. Y en Cuba, no sé aquí, las cubiertas se forran o se cuidan con mantas. Eso nosotros le llamamos papel de asfalto. Mantas. No sé si aquí utilizan mantas o utilizan los rasillas, ¿no? Que usan ustedes para impermeabilizar la cubierta.
Racilla. Bueno, ya no se usa mucho la racilla, lo que se usa es una manta como esto mismo. El papel de asfalto. Papel de asfalto de 1 metro por 10 metros, viene siendo como asfalto. Usted le da calor, se adhiere y al final luego impermeabilizar la superficie. Pero si después viene alguien y le abre un huequito, no hizo nada. Manto asfáltico. Y se llama manto asfalto. Y también existió, cuando ya esto se quitó, echar una capa de arena, echar una capa de asfalto, arena, asfalto y crear capas de hasta 10 centímetros de arena y asfalto. Claro, la idea es que no rompa la integralidad de la losa. Lo que no rompe la integralidad. En Cuba no existe ni Amanco ni compañía. Exactamente. Nosotros tenemos Sica y Mapei de Italia. Así que imagínense traer una manta asfáltica Sí, está. del otro lado. Aunque ya en el mundo no se usan las mantas asfálticas, se utiliza un spray muy grande que usted impermeabiliza con un spray. Ya llegará a Cuba. Ahora más fácil. Por ejemplo, cuando se hace la losa cero y se hacen instalaciones que van a perforar la losa, por ejemplo aquí en Guatemala se usa una espuma expansiva, que, o sea, en relación a la adherencia y el movimiento sísmico, ahí no hay algún... Depende si el hueco que tú abres disminuye la mitad del área, ya eso es como si no trabajara. Por eso se recomienda que en las losas o los muros de carga, por ejemplo, el muro del elevador no tiene hueco, nada más que tiene el hueco de la puerta. Y si se fijan en los centros comerciales estos, en las esquinas hay 2 muros que no tienen hueco, porque si usted le abre un hueco, está quitando la rigidez. Eso no trabaja. Tiene que ser integral, o sea, macizo, desde el 0 hasta el último nivel. Fíjense en los centros comerciales que en cada esquina tienen como una L que es integral desde el piso hasta el último nivel. Este es el muro de carga. Y si fuera una caja de escalera, igual. En la medida en que usted abra más huecos, lo debilitamos. Es como a ver aquella zona que está detrás, no trabaja. Ahí el cristal no trabaja y el muro no trabaja tampoco, eso es claro. Cuando venga el sismo se va a caer o se va a fusionar. De todas las maneras, por lo que yo he visto, también parece que estos edificios copian modelos norteamericanos de tipo de construcción que no han fallado por Construcción y marketing. Construcción y marketing, gringa, totalmente. Y allá no se ha caído, así que aquí no se debe caer. Probabilísticamente. Bueno, entonces en principio, el miércoles vamos a hablar de ejemplos de modelación e instrumentación de estructura para resolver problemas. Los problemas que se han aparecido en Cuba, pero que también se pueden aparecer aquí. Por ejemplo, yo estuve en Quetzaltenango y la municipalidad es una casa colonial hecha por los españoles de piedra y las columnas están totalmente fisuradas. Se están cayendo las columnas. 2 soluciones: cierran el edificio o reponen esas columnas que son de piedra. Y los arquitectos aquí presentes, yo estoy seguro que se niegan a aceptar que usted le haga lo que no es malo. No es así, arquitecto. Si era de piedra, usted quiere que siga siendo de piedra. O algo que te parezca de piedra. Al menos si son los arquitectos de Cuba. Si esto era de barro, tiene que volver a ser de barro. No hay manera, si es de madera, tiene que ser de madera. No hay manera de cambiarlo. Si no, lo mandan a demoler y a hacer mal. No menos que aplique sellador. No. Los arquitectos dicen que si esto era de madera, se tiene que quedar de madera. Nada de falsificación. Bueno, un comentario. ¿Sirvió lo que puse? ¿Fue motivante? ¿No fue motivante? ¿Cambio el método el miércoles? ¿Criterio? Díganme. Un poco más. Lento. No más avanzado, más. No sé. Más rápido. Díganme. Diría que realmente es una práctica sobre diseño estructural, independientemente de que sabemos que los rusos, los norteamericanos, los españoles, o quien quiera que sea, que han diseñado programas ad hoc para cada uno de los sistemas. Nosotros tenemos un mundo, como dijiste, tercermundista, y estoy totalmente de acuerdo, pero me gustaría que fuera enfocado más hacia realmente cuáles serían los sistemas más adecuados para que nosotros
entendieron. Porque a mí no me importa si va a ser de acero, de concreto, de madera. Lo importante es que la estructura quede adecuada o lo que vaya yo a hacer para esté correctamente diseñado. entonces creo que si vamos a ver sistemas constructivos o programas como calculado, creo que eso es secundario, ¿no? O sea, pienso que como ingeniero me gustaría más que si voy a hacer una presa me digas, mira, tienes que cimentar el suelo de esta manera, o tienes que hacerlo por el enrocamiento, o tienes que hacerlo por esto, por lo otro, pero o sea, los programas si no va a tener... Ok, está bien. Entendí la idea. Bueno, está bien, vamos. El miércoles, en principio, una exposición de ejemplos de lo que se ha hecho en Cuba con soluciones cubanas y comentar algo del diseño de cimentaciones, que al final son ese tipo de problemas, y el jueves, como decía él, no tanto en el programa, sino en la solución del problema. Solo una última pregunta. Yo tuve la oportunidad de ver una cimentación en un puerto de México y las zapatas, o sea, no había cimiento ni eran zapatas aisladas, sino eran zapatas corridas, casi que una losa de cimentación. Sí. Entonces, o sea, eso podríamos nosotros como verlo una opción para nuestras zonas arenosas en Guatemala. Sí se puede. Lo que entonces tiene que colocar el frente del muelle es una pared de tabletaca o una pared de pilotes. Para los puertos diferentes tipologías de pilotes, un capilote y hacen una losa de cimentación o hacen un muro de sostenimiento de tierra, hacen un dragado y en esta parte construyen la losa. Lo que esa losa tiene que diseñarse para soportar carga. O sea, no es una losa de pavimento normal, que es una gran losa sobre la cual van a circular camiones, grúas, diferentes cargas. Estas son las dos principales tipologías de puertos, perdón. El miércoles les traigo una presentación bastante grande y de un problema de Cuba, repito, no Cuba y con las condiciones de Cuba. Bueno, no más. Nos vemos el miércoles entonces.